Estatal para la Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Pongámonos de acuerdo. Y quiero decirles que esta parte de la mesa se denomina Pongámonos de acuerdo, lo cual creo que, pues siendo las 6:20 de la tarde, tendremos el resto del día para ponernos de acuerdo si es que esto es posible. Pero quiero simplemente remarcar que, a pesar de que la maestra Carmen menciona que es necesario generar una metodología y que aún no se tiene, porque hay varios aspectos de la comunicación y la divulgación que siguen siendo muy complejos y muy difíciles de definir, la maestra Lourdes ofrece una buena posibilidad de, a través de metodología muy bien organizada y estructurada, poder evaluar a través del uso de ciertos instrumentos el desempeño en ciertas actividades. Y bueno, no puedo decir mucho acerca de lo que el profesor Ulises Mora comenta, porque es cierto que hay manera de medir hoy en día con muchísimas de las modelos que se tienen acerca de resonancia magnética, como puede haber cambios estructurales cuantificables del desarrollo y cambios de pensamiento. Entonces, finalmente, parecería, para ponernos de acuerdo en esa metodología, habría que resolver una gran cantidad de conceptos que tendrían que venir desde esta idea que plantea la maestra Carmen, de cómo y qué comunicamos. Y si sabemos cómo y qué comunicamos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer diferente ahora para tomar en cuenta estos cambios que estamos viendo? ¿Cómo vamos a definir, como lo dice Lourdes, cómo vamos a definir estos conceptos? Y finalmente encontrar modelos específicos y idóneos para evaluar estos cambios. ¿Quién quiere empezar con preguntas? Empiezo. Bien, buenas tardes. Realmente las presentaciones han sido sumamente interesantes. Respecto a la cuestión de la divulgación, a mí me surgen algunas interrogantes. Para empezar, la mayor parte de los trabajos que se han presentado hoy tienen que ver con niños, una población que está en un proceso educativo, muchas veces ya en instituciones formalmente establecidas. Entonces, habría la posibilidad de diferenciar entre lo que es educar en la ciencia y lo que es hacer divulgación. O sea, si estamos trabajando con niños, ellos están, lo que es la infancia, la adolescencia y la juventud, están transitando, muchos de ellos, instituciones educativas, y son receptoras de cambios, son sensibles esas instituciones a los cambios que hay en las ciencias, en el conocimiento, en las transformaciones, en las innovaciones tecnológicas, etc., ¿no? Pero quiero recuperar una pregunta que hizo alguien que es periodista hace un momento: ¿qué sucede con el ciudadano común? Con la persona que ya no tan fácilmente está relacionada o vinculada con instituciones educativas. Y yo quisiera proponer un concepto más amplio que la divulgación, que es algo que se llama la gestión social del conocimiento, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que el ciudadano común pueda participar en la generación del conocimiento, participar en su distribución, y que ese conocimiento pueda ser integrado a la vida cotidiana y que le permita no solamente tomar mejores decisiones en el presente, sino también construir un mejor futuro. Entonces creo que sin duda es interesante el trabajo que se hace con la infancia. Desde mi punto de vista puede caber más en una categoría que se llama educar en la ciencia, a través de métodos no formales, ¿no? Pero sin embargo creo que el gran desafío que tenemos como sociedad es cómo hacer que las personas, el ciudadano común, el ama de casa, el obrero, pueda acceder a la información, al conocimiento, pueda integrarlo
y cómo ese conocimiento pueda transformar sus capacidades, modificar su estilo de vida y ampliar sus capacidades, su ser ciudadano en una sociedad, ¿no? Mejorar su ser persona. Yo creo que ahí tendríamos que ver la cuestión de la evaluación, ¿no? Porque cuando yo veo estos conceptos de evaluación, me parece que están bien en las instituciones formalmente establecidas, pero tenemos que incorporar tal vez modelos más complejos, incluso el modelo de la complejidad, que tiene que ver con el hecho de que no todo lo podemos cuantificar, pero que sí podemos establecer, a través de esa gestión del conocimiento abierto más allá de los muros de las universidades, instituciones educativas, pueden hacer transformaciones significativas en la sociedad, ¿no? Yo creo que ahí está el desafío. Yo creo que tenemos que pensar en la prensa, en la televisión abierta, en la manera en cómo se establece la comunicación social al interior de las comunidades, y sobre todo el hecho de cómo podemos integrar conocimiento, lo que es la ciencia, con los saberes populares, con el conocimiento popular. Mencionaba alguien en su momento, bueno, ¿por qué alguien tiene que llegar a saber que tiene que concluir un tratamiento de 6 pastillas de antibióticos y no cortar la mitad? Bueno, hay un conocimiento sobre la salud, como también puede haber un conocimiento sobre economía, que no necesariamente se tiene que dar ni evaluar de esta manera como se está proponiendo a veces cuantitativamente, cosas así, simplemente los cambios significativos que hay en los modos de vida. Exacto, o sea, cómo intentar cerrar la brecha entre la ciencia y el conocimiento popular, la cuestión del cuidado de la salud, ¿no? Los métodos alternativos. Hoy mucha gente está recurriendo ante las limitaciones de la medicina alópata y que han resultado tener ciertos beneficios, ¿no? Tangibles, ¿no? Hay experiencias donde la partera tradicional en las comunidades indígenas en Yucatán trabajan hombro a hombro con el médico que está en la unidad familiar de salud, el huesero, ¿no? Entonces, esas son situaciones que tenemos que aprender a dialogar la ciencia y los saberes populares también. Hola, ¿qué tal? Pues tomo un par, de lo que comenta, un par de comentarios. Efectivamente, pues sabemos mucha más gente que ya no estamos en la escuela. Algunos lo extendemos más años, ¿no? Pero si pensamos de los 6 a los 22, estamos hablando pues de 16 años, ¿no? Escolarizados, los que llegamos a la universidad sin posgrado, ¿no? Pasamos muchas más horas aprendiendo fuera de esos espacios. Por eso se empezó a hablar desde hace ya varias décadas, las 3, tal vez más, 4, de los conceptos de educación no formal e informal, ¿no? Y resulta que aprendemos mucho más en lo informal cuando vemos el programa de televisión, cuando escuchamos la entrevista, cuando me dan capacitación en mi sitio de trabajo, cuando charlo con los amigos, con los papás, o sea, y se empezó a ver cómo efectivamente esos espacios eran muy importantes. Y desde hace al menos un par de décadas, pues he empezado a estudiar en ese sentido, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, o sea, no toda la evaluación tendría que ser escolarizada. Yo creo que en parte tiene que ver con esta idea, insisto, del examen, la prueba y como seguimos teniendo como idea de sentido común, se aprende en la escuela, y no esta otra idea de aprendemos casi todo, o sea, aprendemos todos los días en casi todo momento, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido, sí, de acuerdo, hay que empezar a pensar en esquemas de cómo se aprende en lo informal, y yo diría no solo niños, jóvenes, adultos, seguimos aprendiendo hasta que morimos, ¿no? Queramos o no queramos, nos enfrentamos a la realidad y eso nos va cambiando lo que vemos, cómo lo vemos y lo que hacemos. Estoy también de acuerdo que no todo se puede cuantificar. No conozco mucho el término de que usted comentaba, de gestión del conocimiento, pero bueno, yo desde mi disciplina, la psicología, digo, efectivamente, ¿cómo medimos una actitud es más o menos valiosa de la que yo tengo a la que puede tener mis doctoras de acá al lado, ¿no? Está en el terreno de la cualidad, ¿no? Por eso, yo diría, no todo se cuantifica con números, con estadística, como también, no lo dije, pero creo que también nos sentimos más seguros cuando en general aplicamos encuestas y todo termina en gráficas, ¿no? Como que también es nuestro concepto de que una buena evaluación es así. Y en aspectos de comunicación de la ciencia, como en
enfocado por los efectos sociales, pues la evaluación cualitativa es muy importante. No todo se puede cuantificar, pero todo se significa, y entonces nos tenemos que centrar, yo creo, mucho con la gente en cómo está significando y cómo eso le va cambiando la vida, ¿no? Y retomando un poco lo que decía, cómo eso cambia lo que hace en su vida cotidiana, ¿no? Eso quería comentar. Un comentario adicional. Estoy totalmente de acuerdo. Miren, el asunto está que a veces nos extrañamos y pensamos que la ciencia, en último, es la generación del conocimiento. La generación del conocimiento es un medio para lograr una sociedad, una mejor sociedad y un mayor grado de bienestar en las personas. Yo puedo compartir, también soy psicólogo, soy investigador tecnológico de Querétaro, y generalmente lo que nosotros pensamos, que queremos que lo que hacemos ahora inmediatamente tener un resultado inmediato, algo que nos retroalimente. Pero debemos recuperar lo que dice el Gamora, debemos saber que la incertidumbre, la indeterminación de las cosas que estamos haciendo probablemente no nos daremos cuenta nosotros, podrán tener efectos más a largo plazo, ¿no? Y generalmente tiene que ver con nuestra ansiedad respecto a los resultados. No queremos un número que nos diga que lo que hemos estado haciendo está bien hecho, ¿no? Y no estamos acostumbrados a incorporar modelos más complejos, cualitativos. No digo que la parte cuantitativa esté mal, lo que siento que es que para los alcances del propósito de la divulgación y la gestión sería como un tanto reduccionista. O sea, querer tapar lo que hacemos en un dato cuantitativo. Lo que sí creo que nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo como investigadores, cuál es mi línea y qué es lo que estoy transmitiendo a la sociedad. No estoy trabajando sobre cuestiones de civilidad, de derechos humanos, de cuestiones del área de la salud, o el área de salud mental esencialmente, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo para que este conocimiento no esté destinado nada más a la academia, al público super especializado, ¿no? Que realmente ha sido algo muy cuestionable el hecho de que hemos ido como investigadores a algún lugar, a comunidades, a poblaciones enteras, hacemos estudios, regresamos a la universidad, presentamos tesis doctorales, conferencias brillantes, magistrales, y los sujetos que participaron en esa investigación nunca se vieron beneficiados de la generación del conocimiento en las que ellos estuvieron participando. Jamás hubo una devolución del conocimiento, una construcción compartida del conocimiento entre el saber académico, el especialista que es un académico universitario y el sujeto popular, ¿no? Entonces, si debemos incorporar a las personas en la generación del conocimiento, tenemos que aprender a dialogar la ciencia con el sujeto popular, de persona a persona. En una ocasión en la Facultad de Psicología de la Universidad de Veracruz, donde fui profesor, decía alguien en una materia de psicología comunitaria, un estudiante, es que tuvimos éxito porque nos bajamos al nivel de la gente. Y la pregunta fue, ¿quién te puso arriba de la gente? ¿Quién fue el que te colocó arriba de la gente? El ser universitario te pone en un estatus de superioridad, pues es una parte de las limitaciones que tenemos que nosotros desconstruir, porque ese es el principal obstáculo para divulgar, para socializar el conocimiento. Pensar que el conocimiento está consignado nada más a las universidades, a los institutos de investigaciones, a los grandes laboratorios, ¿no? Esos son los mitos que no tenemos que trabajar nada más con la gente, sino con nosotros mismos. La manera como hemos construido nuestra identidad y nuestra actividad como investigadores. Yo creo que ahí está el principal desafío. Yo hacía un hincapié y me parece que es muy importante esta distinción entre evaluar, vista como, ya lo aclaró muy bien, un proceso que me permita decir cómo está funcionando una actividad, y la evaluación en la comunicación de la ciencia en general está enfocada a si este taller, si esta actividad que estoy poniendo, qué resultados tiene, desde demográficos, cuántos vinieron, hasta quién opina que está bien y que está mal, en las escuelas, en ámbitos, digamos, por público muy acotado. Por otro lado está, creo que la preocupación que usted manifiesta de qué pasa en una sociedad, ¿no? Y en este sentido, todos estos estudios de la cultura creo que nos pueden dar mucha luz, pero todavía no tenemos los métodos
bien claros, bien establecidos. Hay algunos estudios por allí, hay algunos estudios, por ejemplo, en el ámbito laboral, que indican cómo es el pensamiento de la gente, digamos el pensamiento intuitivo relacionado con la naturaleza, cómo resuelven problemas. Y aquí nos podríamos insertar en este asunto de la teoría de la actividad o de la gestión cultural, en cómo se modifica el pensamiento de una población cuando ha estado en contacto con la comunicación de la ciencia, pero a eso me refiero, que la metodología todavía no está depurada, no está clara, porque en primer lugar nos enfrentamos al problema metodológico muy básico de cómo darle seguimiento a esa población que estuvo en nuestras manos, ya sean niños o adultos, no escolarizados. Nosotros hacemos una pequeña trampa, bueno, en mi caso cuando hacemos investigación, pues tenemos a los maestros que vienen al curso de Serafín, cada rato yo le doy data a Serafín y le digo, préstame tus maestros para ver qué pasó en un antes y en un después. Pasan con nosotros un diplomado todo un año y, por darles un ejemplo, iniciamos con qué piensan de la ciencia, qué es para ellos la ciencia. Pasan un año frente a científicos, frente a INEI, frente a Mónica Genis, y les volvemos a preguntar, pasados casi un año, cuál es su idea de la ciencia, y vuelven a la definición escolar que les dieron en secundaria, el método científico, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podemos tener, a pesar de que están inmensos en esto, por qué no hay una modificación? Si esto lo llevamos a una escala mayor, como una población más grande, ¿qué ha pasado? De nosotros que están frente a los programas de televisión, a los periódicos, a las revistas, a los talleres, a algunas conferencias, al cine, ¿cómo cambia el pensamiento? ¿Y en qué sentido lo digo en pensamiento científico? ¿Cómo resuelvo problemas un poco utilizando las herramientas muy básicas de la ciencia? ¿Cómo contrasto? ¿Cómo elijo una opción? ¿Cómo me planteo una hipótesis? Obviamente sin plantearla como tal. ¿Por qué elijo esto? ¿Por qué no lo elijo esto? Pero como rodeado de un pensamiento que se usa más en la ciencia, ¿no? Un pensamiento mágico, no intuitivo. El otro día en una conferencia mencionaba yo que cuando se construyeron los segundos pisos en el DF, las encuestas al público eran, se ve muy feo, el segundo piso va a pasar por la azotea de mi casa, qué horror, los colores de la barda. Pero ¿quién preguntó de la población cómo van a estar las emisiones de CO2? ¿Cuánto va a aumentar la contaminación? O sea, nos faltan esas armas para, como sociedad, poder hacer valer nuestros derechos, defendernos, entrarle a la pelea, simplemente, a ver, veamos el asunto de la reforma energética. Toda la ciencia que hay detrás de eso, como para dar una discusión realmente fundamentada, que se haga valer. Todo es rumor, no es que se dice, es que no va a pasar. Pero ¿dónde está la ciencia allí? Y a nosotros, a los que nos toca hacer esa labor, con toda la gente que ya no está cerca de la escuela. Pero si estamos poco representados en los medios, si la ciencia es de lado, si tiene poco espacio en otros medios de comunicación, ¿cómo vamos a empoderar al ciudadano? De eso se trata, ¿no? Entonces, mi preocupación que planteaba en un principio va más allá. O sea, hay muchas formas de evaluar, hay muchos esfuerzos, son muy loables, pero finalmente, ¿cómo sabemos que la población se está volviendo oculta? Y si yo les preguntara, ¿por qué decimos que la población alemana es culta literariamente? Por darles un ejemplo. ¿Por qué? Porque leen mucho, porque les gustan ciertos autores, porque en la escuela les enseñaron a leer y apreciar eso. ¿Por qué decimos que es culto? ¿Cómo podemos mencionar que alguien es culto en cualquier rama del conocimiento? Y entonces, ¿cómo podemos preguntarnos quién es culto en ciencia? ¿Cómo resuelve su vida? ¿Cómo resuelve sus problemas? Pero este tipo de pensamiento no lo conocemos del todo, y mucho menos tenemos elementos para evaluarlo, y mucho menos podemos poderlo comparar entre el antes de estar en nuestras manos y el después. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque finalmente pues vamos a tener que tener esa responsabilidad con la sociedad. Todo el dinero que costamos, porque costamos, todos estos programas cuestan a las universidades, al gobierno, a las empresas privadas, lo estamos devengando. ¿Realmente estos esfuerzos están sirviendo? ¿Para qué están sirviendo? ¿Tenemos ciudadanos capaces de defenderse?
Tenemos ciudadanos capaces de contrarrestar la charlatanería y todo esto que criticamos los que nos preocupamos por este asunto educativo informal, pues no lo sabemos, ¿no? Y seguimos viendo una población manipulada, arrastrada, etcétera. ¿Cuál es la posición que tiene que tener la comunicación de la ciencia al respecto? Yo creo que tiene mucho que hacer. Bueno, tengo varios comentarios en primera lo que acaba de decir. Alguna vez escuché que este país va a considerar la ciencia para su desarrollo cuando en las pláticas de café la gente discuta cosas científicas. Me acordé porque escuché también que en Ginebra, en el Año Internacional de la Química, han visto esas cremitas de Lincott, algo así. En la tapa tenía la fórmula del café, de la cafeína, del azúcar, del agua, de todo, ahí estaba la fórmula química. Dije, ¿cómo se ve que eso? Hacia allá debemos de llegar, ¿no? Otra cosa que quería comentar es que yo siempre me he preguntado cuál es la diferencia entre divulgación y docencia o el aprendizaje de las ciencias, porque yo saqué estos libros que fueran de difusión y sin embargo, ¿cómo sé que están más interesados los maestros de qué grado, o los papás, o los niños, o cómo lo puedo saber? Encontré yo creo que una manera que es por el medio de internet. Entonces, en internet tenemos una página y esa página tiene un contador que te dice de qué ciudad, de qué país, todo eso. Pero no solamente eso, sino también tiene otras herramientas que te permiten dar el seguimiento. Si no, sí considero que es muy difícil evaluar el aprendizaje en un museo de ciencias, debe ser lo más difícil del mundo. Pero para saber a qué público está impactando, tú le puedes dar seguimiento, no solamente sabes quién lo leyó, sino quién lo posteó, se dirá así, o quién lo reposteó, o quién le dio seguimiento, quién lo descargó, quién se lo llevó a sus escuelas y todo ese asunto. Entonces, lo que yo he visto es que hay una cantidad de blogs de maestros impresionante. Yo creo que hacia allá va el futuro de esto, ¿no? Y en cuanto al aprendizaje, he visto también, ya que me he metido a esto, estoy dando los talleres y pongo cuestionarios y los refino y trato de evaluar, hay un sinnúmero de revistas indexadas sobre enseñanza de la ciencia. Y empezaron hace como 15 años. Hace 15 años había muy poquitas revistas sobre eso, pero ahorita ya hay, bueno, pues en toda, yo creo que en 2013 hay como 30 revistas en el SCI sobre aprendizaje de la ciencia. Entonces sí creo que son dos cosas distintas, pues a quién le puede interesar leer y todo. Y otra cosa completamente distinta es si realmente están aprendiendo ciencia. Simplemente un comentario a la pregunta que decía cómo evaluar si una población ha adquirido cultura después de vivir 6 años en Francia en un lugar con una menor población que Querétaro. Cuando yo hice mi maestría y mi doctorado en Grenoble, lo que a mí me impactaba de la cultura francesa es que la gente, aún sin tener una licenciatura o un posgrado, cuando uno hablaba en el café, como bien decía la persona que está enfrente de mí, tenía justificación de su estructura mental al decir las cosas. No las decía por decirlas, no las decía porque era algo que pasaba en la tele, no era porque había visto la revista en el puesto de periódicos, sino porque ya había estructurado y asimilado. Y eso era impactante. O sea, yo podía tener y tengo muy buenas amigas que no tienen licenciatura y tienen una conversación y una estructura muy justificada. Eso conformado por un hábito de lectura, por un juicio, por una estructura mental. ¿Por qué no tomar esas herramientas? Y eso que yo estuve en Francia hace 20 años, viví 16 años allá, ya hice mi maestría y mi doctorado, y era lo más impactante. O sea, la gente decía dónde viajar, qué hacer, cómo administrar, por una estructura mental. O sea, dialogando con ellos sí. Bueno, si me permiten, uniendo los dos comentarios, bueno, en primer lugar, eso, cómo se mide, porque estamos
punto de la apreciación, ¿no? Eso aquí la preocupación es podernos medir en una población grande. La segunda es que yo me preguntaría si en este caso esto no es producto de haber pasado por la escuela, por una buena escuela. Por eso hacía yo la pregunta, ¿qué es una persona culta literariamente, por ejemplo? Entonces es una persona que desde pequeña se le enseñó a leer para empezar bien, porque sabemos que en México una gran proporción de los niños lee pero no entiende. Entonces, ahí ya hay una falla en el sistema educativo. Y aparte, en otros países donde sí se fomenta la lectura, que se vuelve incluso una necesidad, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos eso? Por otro lado, con el comentario que se hizo primero, a mí me preocupa un poco el asunto de detectar realmente qué está pasando, porque muchas veces, y sobre todo en nuestros primeros intentos de divulgación, hay una autora por ahí muy sarcástica que dice, bueno, es que no basta con repartir al público paletitas que digan E igual a MC cuadrada. Digo, el otro día en el metro se subió un pintor, todo del puro gorra obviamente, y trae una gorra que decía E igual a MC cuadrada, Comex. Y yo decía, bueno, este hombre sabe realmente lo que está anunciando aquí. Entonces hay que tener cuidado, porque nosotros como divulgadores podemos pensar que con ese tipo de acciones estamos incidiendo en la población, que es realmente lo que nos preocupa. A lo mejor la gente se lo aprende o sabe que eso es ciencia, tiene que ver con la ciencia, pero hay algo más profundo y tiene que ver, yo creo, con una plataforma mínima básica, porque si no hay un cierto manejo de conceptos muy elementales, una cierta comprensión, una manera de pensar, una manera de apreciar cómo vamos a construir esto que estamos buscando, que es la apropiación social del conocimiento. Yo pienso que con cero cultura básica, cómo hacemos para incidir. Entonces, una de las líneas que se puede seguir es la búsqueda del interés, y volviendo a su pregunta de la diferencia entre la enseñanza de las ciencias y la divulgación, es que la enseñanza de las ciencias tiene un propósito con metas, objetivos muy claros establecidos, medibles. En el caso de la divulgación, una vez que comprendimos que se trata de un fenómeno que hemos denominado aprendizaje informal, que es, como les decía yo, totalmente personal, a lo mejor tiene usted un conocimiento o un aprendizaje informal de la ciencia, muy bueno en cierto tema, porque usted lee mucho, porque ha visto películas de esto. A lo mejor una persona que ve películas sobre los hermanos Wright, que lee noticias sobre vuelo, sabe de los modelos de aviones, entiende cómo funcionan los aviones, pues tiene un conocimiento y un aprendizaje informal del asunto del vuelo, la aerodinámica, etcétera, muy bueno. Pero el problema es que cada habitante, cada persona tiene un aprendizaje informal de la ciencia, producto no de la escuela, sino producto del entorno, lo que decía Lulu, producto de con qué se ha topado, qué le ha interesado, quién lo ha motivado. Y entonces, ¿cómo hacer para poder apreciar esto que es tan individual? ¿Sí? Hay quienes manejan muchísimas cosas, tienen interés por ir a museos, acercarse a ferias de ciencia, y hay, como ya se mencionó también aquí, que dice ciencia ni me lo mencionan, ¿no? Entonces, ¿cómo incidir en el grueso de la población para lograr algunos resultados, como lo que la doctora menciona, ¿no? Tiene que ser formal, entonces. Pues yo siento que si no hay una plataforma básica, la construcción es mucho más complicada, toma más tiempo, el esfuerzo es mucho más. Yo también creo que tiene que ser formal. Yo agregando algo nada más con esto, creo que se ha tocado el punto de cómo llamamos a la gente culta, ¿no? Y creo que igual tenemos una idea generalizada, yo me he topado con que es culto el enciclopédico, ¿no? Aquel que acumula saberes y recita y demás. En la encuesta de CONACYT, por ejemplo, es como claro que hay como mucha mejor comprensión de vocabulario científico, y el método, o sea, las dos preguntas es malísimo, ¿no? En ese sentido, mi
propuesta sería de pensar en cultura científica como aquello que nos hace capaces de resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Es bien distinta la cultura científica que requiere la gente que vive en el campo a la que necesitamos los de la ciudad, los que vivimos en ciudad, ¿no? No podemos meternos a todos en la misma olla. No es la misma los que vivimos en Guanajuato que los que vivimos en el Distrito Federal, que si yo me voy a dedicar de navegante, no sé, es muy distinto, ¿no? Es como todo un tema, pero en ese sentido, me hace mucho sentido lo que dice la doctora, creo que algo que sí tendría que ser básico y para todos es este pensamiento crítico, que creo que en ese sentido lo que comentaba el doctor Luis está muy bien enfocado, ¿no? Porque más ahora que encuentra uno tanto en la web, o sea, lo importante es que aprender a identificar la información útil, aprender a contrastar y a partir de eso sacar conclusiones, como decían, que tienen que ver conmigo, ¿no? Entonces, yo me caso por la cuestión de quién es culto, aquel que es capaz de resolver los problemas a los que se enfrenta en la vida cotidiana. Y si eso tiene que ver con votar o estar a favor o en contra de la reforma energética, o no untarme el producto milagro que a lo mejor al rato me provoca una cuestión médica, o ver cómo me muevo en una ciudad nueva, que tengo que orientar en el espacio, yo creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? El problema es cómo medirse. El problema es cómo medirse. Porque, bueno, a propósito de ello pensaría, es que no puede haber un solo método, ¿no? Yo por ahí puse una secuencia que es más como para pensar cómo diseñamos cualquier evaluación, pero obviamente no es lo mismo evaluar un taller que una revista, son muy distintos, hay que ver qué instrumento sería el más adecuado en función de si es más formativo, si es más diagnóstico, si quiero incidir, si quiero saber sobre el aprendizaje o si quiero saber sobre actitudes, son cosas bien distintas, ¿no? De ahí puedo decidir si es encuesta, que es como la típica, o si mejor observación, o si mejor entrevistas, o algún aspecto más conversacional como son los grupos foco, ¿no? Yo diría, es difícil porque no hay un método infalible, que es lo que de pronto querríamos saber, pero sí hay muchas herramientas y parte de nuestra formación tendría que ser cómo voy planteando y diseñando esa evaluación para que sí me acerque a los resultados que quiero. Sí, a mí lo que me preocupa es que entre nuestros objetivos suele estar propiciar o engrandecer o aumentar la cultura científica. Entonces, bueno, replanteemos nuestros pensamientos. Si cada medio tiene un objetivo, pues pidamos ese objetivo, ¿no? Pero ese objetivo de acrecentar, generar, crear una cultura científica, pues creo que es un objetivo que nos está quedando muy grande. Ahorita en ese sentido es un llamado hacia la modestia, ¿no? Sí. Sí. Afortunadamente ya Lourdes aclaró mucho de lo que iba a preguntar. Así es que nada más le dijo la pregunta con Ulises. Hay varias inteligencias, no solamente la lingüística o la lógica matemática. No sé si te interese entrarle ahí, pero mi punto principal es, no estarás evaluando solamente la parte del correcto o del incorrecto. Cuando evaluamos inteligencia es un poquito eso, ¿no? Le salió, no se le salió, contestó bien o mal, pero la parte creativa, ¿cómo le atacas y cómo la evalúas? Efectivamente hay varias inteligencias. Yo me voy a enfocar, de hecho, en una clasificación más estrecha, que es la Sociedad Psicológica Norteamericana. Ellos hablan de que hay una inteligencia fluida y una inteligencia estática. La inteligencia estática tiene que ver con factores de desarrollo, de nutrición, de herencia. Y básicamente ahí no podemos tener mucho impacto y está muy asociada a lo que se conoce como cociente intelectual. La inteligencia fluida, por el otro lado, tiene que ver con la resolución de problemas, con el uso de la información, con la creatividad. Y ahí yo pienso es donde podemos y debemos concentrarnos, porque ahí es donde podemos tener impacto. Esta inteligencia fluida no solamente aumenta a lo largo de la vida de un individuo, también disminuye. Es decir, en función a los estímulos, a su entorno, a su alimentación. Y yo creo que aquí los epigenéticos también tienen mucho que estudiar. El individuo tiene oscilaciones en esta inteligencia fluida.
Entonces yo pienso que ahí es donde podemos enfocarnos, y como les digo, como traté de mostrarlo, no es tanto enfocarte en si correcto y incorrecto, sino más bien vas tratando de tener indicadores. Yo mostré unos muy básicos, como lo de cómo se ha elegido, por ejemplo, para la creatividad. Lo usó de forma creativa y cómo lo defines de una forma innovadora, de una forma que a nadie más se le había ocurrido. Entonces no es tanto correcto o incorrecto, sino tienes esos indicadores que te ayudan a ver cómo va avanzando. Ya en el lado más formal de las evaluaciones psicológicas, y hay ya test bien establecidos que te dejan ver efectivamente cuáles son los cambios en estos aspectos, y están bien diferenciados hacia matemáticas, hacia lenguaje, hacia creatividad, etc. Y es lo que pensamos en parte utilizar ya para cuantificar. Y pues es una propuesta, o sea, es un inicio nada más. ¿Por qué? Porque vemos que no se ha hecho, o sea, a pesar de que hay varias revistas y varios investigadores que se interesan en educación, no se ha evaluado desde el punto de vista psiconeurológico como tal. Entonces por eso nos interesa a nosotros evaluar. Espero haber respondido a la pregunta. Bueno, muchas gracias por todo el conocimiento que han generado en nosotros en estas ponencias. Sin embargo, yo sigo todavía muy preocupada con respecto a cómo evaluar el impacto que tiene la divulgación de la ciencia en la cultura de la gente. Primero, antes que nada, quiero comentarles que me agradó mucho los términos que se utilizaron. No se puede tratar a la gente como ratas de laboratorio, no se puede generar un experimento donde la gente se fije en algunos parámetros y se varíen otros. Es todo un contexto lo que tenemos que tener. Y bueno, aquí como investigadora estoy preocupada a saber cómo se puede impactar en la cultura de la gente, cómo saberlo, ¿sí? Y bueno, más que nada mi pregunta va hacia la doctora María, que me queda claro que tiene mucha información que nos puede compartir y que me gustaría que nos diera sugerencias claras, tips claros para que en Querétaro se pueda hacer una generación de la riqueza del conocimiento y que se tenga éxito en estas actividades. Gracias. Doctora María del Carmen Horario de Lourdes. Sí, con todo gusto. Pues ahora esto es un objeto de estudio al que estamos dedicados todo el tiempo y les dejo mi correo con la doctora y con todo gusto, en cualquier momento. Bueno, un poquito comentando lo que usted comentaba, a mí me gusta esta parte de que la ciencia, la meta no es la generación de conocimiento, sino es el camino en cómo vamos a nosotros a contribuir a construir una sociedad más en armonía. Otra cosa es que México en sí, la población es una población muy manipulada. ¿Por qué? Porque, se ha venido viendo, y en estos últimos años más, cómo nos han metido muchos conceptos sobre la televisión y la mala calidad de la información, como nos llega, la parte mediática también, cómo nos está llegando la información. Yo soy de las jóvenes, ¿no?, que están en una transición, en una etapa muy interesante, en donde yo ya estoy pensando en intervenir en plazas públicas y en llevar la ciencia a la calle, al contacto directo con la gente, porque yo tengo en cuenta que la ciencia está en la toma de decisiones constantes desde cómo me estoy alimentando, cómo me estoy vistiendo, de saber dónde viene mi ropa, de maquilas que obligan a niños a estar 18 horas, 12 horas trabajando, y eso ya es un cambio de conciencia que nosotros podemos empezar a generar en las plazas públicas. Yo tengo un poco de experiencia más por el ámbito político, de hacer brigadas de información, de intervenir en plazas públicas, y yo quisiera llevar esto con la ciencia.
Entonces yo estoy, bueno, y con varios amigos que tenemos como pues, las ganas, ¿no? De hacer como mesas de discusión, mesas redondas en donde invitemos a la gente, venga, va pasando la gente, venga a tomar un café y vamos a hablar de cómo se está alimentando, qué son los transgénicos, qué opina usted, porque también el punto de lo que piensa la gente es súper importante. Y pues no sé, es una manera de llegar y contactar directamente con la gente, ¿no? Y hablar de estas cosas también locales que se están llevando en nuestra ciudad, ¿no? Áreas verdes, por ejemplo, las áreas naturales protegidas que tenemos a los alrededores, pues no sé, más directo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Nadie va a decir nada? Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es si piensan que puede ser útil o importante tener programas o proyectos piloto sobre los cuales hacer evaluaciones previas antes de que ya un proyecto ya como de más tamaño, de más presupuesto salga a la luz. Y la segunda es que, bueno, yo parto del hecho de que sé que organizaciones, tanto no gubernamentales como gubernamentales, locales y de otros lados, ya cuentan con herramientas de evaluación continua y distintas herramientas para hacer diagnósticos sobre los procesos y pues, las operaciones que se están llevando a cabo dentro de lo que ellos están haciendo. Entonces, la pregunta va en el sentido de por qué no también tomar algunas de esas herramientas y acoplarlas a nuestras necesidades como divulgadores, porque entiendo que la divulgación pues tiene poco tiempo, ¿no? O sea, son trabajos como pioneros, estamos picando piedra y aún más en la evaluación. Entonces, quería saber qué opinaban al respecto, ¿no? Si es relevante o no. Muy brevemente, la primera pregunta, ¿conviene hacer evaluación de programas piloto? Yo creo que sí. Lo que decía la última lámina que ya no pasa es que la evaluación nos permite pues mejorar nuestros métodos de intervención, ¿no? O sea, al fin y al cabo todo lo que hacemos, intervenimos en lo social, claro que conviene, pero yo diría no solo en los programas piloto, porque el mundo es cambiante, porque la gente no va a ser, aunque sea la misma persona, si regresa al año siguiente ya es otra persona, aprendió cosas distintas, ve la vida de manera distinta. Yo creo que habrá que hacer evaluación siempre, ¿no? Y parte de esa evaluación nos servirá para mejorar las prácticas, parte nos servirá, si le damos ese enfoque y le damos ese tratamiento, pues para ir construyendo como estos modelos y marcos de referencia que nos permitan entender cómo hacemos este trabajo de comunicación de la ciencia, ¿no? Cómo se da como ese proceso. Otro beneficio que yo le veo, más utilitario si quieren práctico, pero lo necesitamos por ser una labor naciente todavía, pues que necesitamos visibilizar, esto es importante, ¿no? O sea que efectivamente hay que meterle recursos, dinero, y el hacer evaluación también nos permite eso, ¿no? Además de mejorar, como decir, estoy teniendo estos resultados, ¿no? Vale la pena que se invierta en esto que estoy haciendo. Entonces mi propuesta sería parte de toda intervención o trabajo de divulgación debería tener una evaluación. Bueno, yo quisiera añadir que sobre todo a ciertos medios de divulgación que son muy caros, el ejemplo típico son los museos de ciencia, ¿no? Ahí si no haces evaluación diagnóstica, pues estás muerto porque pues, te lanzas como el borro así. Digo que algo no funciona y te costó 50,000 pesos, pues digo, no te puedes dar ese lujo. Aquí es indispensable, hay otros medios, depende de las circunstancias. Pero yo creo que también ustedes están en un momento muy bueno porque ya hay mucha experiencia acumulada de otras instancias que hacen divulgación. Pues creo que debemos compartir los divulgadores mexicanos, en principio, qué sí funciona, qué sí no funciona.
funciona lo que nos hablaba Serafín. Imagínense después de 20 años, si quieren hacer un curso de vegano exitoso y no es comercial, pues Serafín se la sabe de todas, desde que si el camión llegó, si el niño se vomitó, si se perdió, si trajo suéter. O sea, todos esos detalles que nos pueden parecer triviales, que nos pueden volver un evento exitoso, ¿no? Pues lo tiene súper documentado, el trabajo con los profesores, qué temas sí, qué temas no, todo esto de las excursiones. Entonces yo creo que, por un lado, compartir experiencia, que ya se tiene mucho en muchos grupos, ustedes mismos, pues nos aligera el camino, y por otro lado, pues en cuanto se pueda hacer evaluación diagnóstica, como tú le llamas, pues será más exitoso tu programa, pero pues también depende qué recursos tienes, quién te lo está pidiendo, en qué circunstancias lo estás haciendo y qué tipo de medio es el que tú pretendes abordar con una evaluación diagnóstica. Bueno, yo creo que a lo mejor las cosas más sencillas pueden ser tal vez las más efectivas, ¿no? Quisiera recordar que hace unas décadas atrás los problemas en el área médica que tenían que ver con la tiroides, se dio cuenta de que en la dieta del mexicano no había yodo, y la solución fue poner el yodo en la sal, en algo que se consume cotidianamente. Y aquí la pregunta que tal vez pudiéramos hacernos es: ¿de qué se alimenta la vida intelectual de nuestro país, del ciudadano mexicano, de la infancia, de la adolescencia? ¿De qué se está alimentando esa vida intelectual? Y tal vez ahí pudiéramos empezar a que la ciencia esté permeando. ¿Sí? Porque si hasta ahorita el entretenimiento de la televisión abierta que tenemos en nuestro país, ustedes saben muy bien que es el peor mal que tenemos, no solamente desde el punto de vista educativo, sino incluso desde el punto de vista de salud mental, desde el punto de vista de derechos ciudadanos. O sea, ahí tenemos que hacer, ese es el desafío, para poder incidir, hacer que la ciencia tenga presencia en lo que consumimos cotidianamente. Hace un momento que alguien hablaba de la experiencia en Francia, yo creo que el europeo consume más libros al año. Esas mejores estadísticas, tiene un nivel de lectura de 14 a 16 libros al año. Y nuestro pueblo tiene un nivel de lectura que a veces no llega en un libro al año. O sea, es decir, nuestros estudiantes leen lo que les pedimos que lean. Fuera de eso no leen más. Entonces tenemos que, cuando se hablaba usted de la doctora Carmen, que plantearnos como objetivo crear una cultura científica es un método muy ambicioso. Yo coincido que sí es un método muy ambicioso, pero que es necesario plantearlo. O sea, y así como, no va a sonar muy romántico lo que voy a decir, pero así como 12 apóstoles se dieron a la tarea de evangelizar al mundo, también podemos dar una tarea de cientificar nuestra sociedad, ¿no? Y buscar todos los medios que sean necesarios para hacer que el conocimiento se ponga al alcance de las personas, que les sirva para tomar sus decisiones de una manera reflexionada. Es decir, cuando la madre ve que su hijo tiene un problema de deshidratación, que sepa por qué el suero binaural es importante para ese niño, ¿no? Y que no lo vea como simplemente una indicación médica, ¿no? O sea, que pueda construir una estructura mental respecto a las decisiones que se están tomando. Entonces, yo creo que por ahí podríamos empezar. O sea, ¿qué es lo que consume el ciudadano mexicano? Ahí vamos a insertar la ciencia. Como el yodo, que como llegó a formar parte de la sal que consumimos y la consumimos diariamente. No sé si tenga tiempo para relatar algo, gracias. Hace tiempo, más o menos un año, hicimos un trabajo sobre el seguimiento del asunto de la tuberculosis en México y con respecto a la comunicación del tema. Y entre las cosas que salen, bueno, es que como la tuberculosis se erradicó supuestamente en el mundo, pues los médicos ya no tienen el conocimiento, o sea, les falta cultura por allí. Pero bueno, a lo que voy es que es muy impactante saber que en tiempos de Lázaro Cárdenas se propuso hacerse una campaña para que el mexicano no escupiera en el suelo. Y habían escupideras en las casas, algunos de ustedes las recordarán en los consultorios médicos. Ahora la gente empieza a escupir porque nos falta esa cultura y ese conocimiento.
pero los mexicanos nos moríamos antes de escupir sobre todo ciertas generaciones, antes de escupir en la calle, porque fue un asunto educativo que tomó el gobierno para erradicar la tuberculosis en México. O sea, aunque me haga repetir, pues sí se puede, pero pues hay que empezar con la población desde pequeños, etc. Muchas campañas antitabaco han surtido efecto, los niños no están dejando que los padres fumen, pero pues, hay que hacerlo en muchos otros ámbitos y la ciencia tiene que ver en muchos de ellos. Quiero hacer dos preguntas, una sobre las encuestas y otra sobre la calidad de la información, particularmente en Internet. Sobre las encuestas, particularmente la del hábito de la lectura, yo no sé cómo se elaboran esas encuestas en las instituciones públicas, porque me he fijado que se ha satanizado mucho cierto aspecto de literatura a la hora de la lectura. Realmente cuando preguntan de un libro sobre lectura, finalmente hablan de un libro de poesía, un libro de cuentos, el libro de tal vez de historia o de filosofía, pero no sé muchas veces si el que hace la encuesta se fija que el contenido de un libro científico muchas veces es más pesado que un libro de literatura, que un libro de cuentos. Porque un libro de cuentos yo lo puedo leer de corrido, o en una media hora me acabo el libro, o en una hora. En cambio, el libro de física, o de química, o de filosofía, pues como que me lleva más tiempo. Y normalmente cuando hacen las preguntas, parece que no les importa esa calidad del lector. El lector, pues muchas veces cuando ve que está excluido allí en los que no saben leer, pues también se desanima ese lector, porque realmente pues él leyó muchas veces esos libros de científicos que valen el doble o el triple del otro tipo de lectura. Ahora, por ejemplo, tampoco preguntan si la lectura es de los periódicos. Ustedes saben que muchos acostumbramos a leer los periódicos y, por ejemplo, el Diario de Querétaro es como otro libro. Yo lo leo cada semana, el Diario de Querétaro, pero a la hora de hacerme la encuesta, la persona que hace la encuesta no pregunta en los periódicos, y el periódico también es otra carga que hay que tomar para el cuenta de la lectura. O los que leen, por ejemplo, los monitos, los libros de historietas, tampoco se los toman en cuenta, o los satanizan de alguna manera. Y yo pienso que entonces la información que se tiene sobre el hábito de la lectura queda incompleto, porque realmente la autoridad no sabe realmente qué cosa es hábito de lectura, qué entiende por tal. Entonces yo les quería preguntar a ustedes cómo hacerlo para hacer llegar estas propuestas de mejora de las encuestas, para que pregunten pues realmente más correctamente al público. Esa sería una pregunta. La otra, respecto a la calidad de información de Internet o de algunos libros, es que en muchas ocasiones yo como profesor, con alguna experiencia, pues realmente me he dado cuenta que se cometen muchas faltas de falsedades en las leyes fundamentales de la ciencia, de la química, de la física y de otras ciencias. Y normalmente la persona que está leyendo esa información se queda con esa idea y la repite cuando tenga una conversación, ya sea en la escuela o ya sea con los amigos o con la familia. Y eso pues, realmente perjudica también el avance en la comprensión de los conocimientos científicos, ya no digamos tecnológicos. ¿Sí? Entonces, allí, ¿cómo hacer para que se mejore la calidad del Internet y la calidad de los libros que se editan? ¿Sí? Inclusive hay libros que tienen muchas faltas de ortografía y de sintaxis, pues no digo nada, porque ya realmente, pues, a veces también comento yo faltas de sintaxis, pero realmente, ¿qué hacer allí para ver la calidad de los libros o de Internet? Gracias. Un par de comentarios sobre eso. ¿Cómo mejorarlo cuando no estoy en ninguna institución, en ningún proceso que tuviera injerencia? Ahí mi respuesta sería, bueno, yo particularmente no sé, pero bueno, siguiendo la reflexión de por qué solo cuentan los libros, yo estoy de acuerdo y pienso el por qué habrá sido así, ¿no? Y me remite a que el conocimiento antes cambiaba muchísimo menos aceleradamente que ahora, ¿no?
Entonces, yo creo que algunos de nosotros tocaba que si tenías la enciclopedia, pues podías acceder a bastante información de la que necesitabas, ¿no? Esto pues ha venido cambiando en los últimos, no sé, 50, 40 años. La cantidad de conocimiento que se genera es impresionante. Y yo creo que así como cuando uno hace un trabajo académico, dice, los libros son de consulta y referencia, pero si quieres ver lo nuevo, vea los artículos y vea las revistas, o sea, ahí es donde se genera, donde nos podemos enterar del conocimiento nuevo. Yo estoy de acuerdo, creo que el consultar periódicos, revistas y demás debería conseguir, primero lectura, estoy de acuerdo, y segundo, creo que sí deberíamos como cambiar de dónde nos volvemos cultos, ¿no? En el asunto, de Internet, de acuerdo, una gran preocupación en los divulgadores con el uso de Internet es como desierto del infierno, ¿no? Se ve que realmente tiene un potencial enorme, es una gran oportunidad usar las redes sociales y lo que está en Internet por el impacto y la penetración, o sea, cómo va avanzando, vamos, en la población mexicana, impactante, ¿no? De 20% cada año, mucho con celulares, o sea, es una gran oportunidad, pero también pues está el gran riesgo que nadie controla lo que se pone en Internet, ¿no? Ese es como un tema que no solo atañe a los comunicadores de la ciencia y que efectivamente es un gran problema, ¿no? Habría que pensar cómo arbitrar eso o cómo lo único que tenemos como injerencia, digamos, es que en los instrumentos que nosotros usemos, pues sí demos como esa calidad. Con eso vuelvo a la importancia del pensamiento crítico. Yo creo que una labor bien importante de la comunicación de la ciencia no solo es vocabulario, que sería alfabetismo científico, sino llegar a pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que eso sí nos haría decir, esto que me están diciendo no me checa, o sé que tengo que buscar más de una fuente como para poder discriminar esto que es información basura de esto que funciona, ¿no? En este aspecto, yo también quisiera abordar cómo mejorar la calidad de Internet. Internet en sí no está hecha para ser mejorada, es un medio de comunicación. Entonces, yo no entraría a juego de censurar Internet. Yo más bien le pediría que usara los mismos criterios que usa para juzgarnos a nosotros. ¿Cómo nos da credibilidad a nosotros? Entonces, criterios muy semejantes deben aplicarse para dar credibilidad a la información que está en libros, revistas y en Internet. De dónde viene, lo que dice es consistente, tiene detrás datos que apoyan, es lógico. Yo pienso que ahora, por ejemplo, la mayoría de los investigadores o la mayoría de las personas que hacemos investigación no podemos vivir sin Internet. Mis compañeros, digamos, muchos de nosotros ya no tenemos papeles de nada, todo vive en un medio electrónico. Compañeros más grandes imprimen los artículos, pero los imprimen los encuentran a través de Internet y ahí los descargan y los leen. Entonces, use más bien esos criterios, y por eso yo aquí aprovecharía para hacer una invitación. O sea, ¿cómo hacer que llegue la divulgación a la gente? Divulguemos. Elijan su medio, elijan su público. Vayan a las plazas, publiquen en Internet, en talleres, en pláticas, involúcrense en hacer un museo, publiquen su periódico. Elija bien su público blanco, elija bien su medio, háganlo lo mejor posible, sea autocrítico, délo a otras personas a que le evalúen, para que le ayuden a las cosas que usted no puede ver de sí mismo, y sea constante. Poco a poco va a encontrar que el medio va a crear su público. Para ser consciente con el vocabulario de ayer, va a crear su audiencia. Las personas que están interesadas en leerlo, en escucharlo, en sentarse a platicar con usted. Entonces, yo quisiera así ser enfático: hagamos divulgación, elijamos nuestro medio, elijamos nuestro entorno, seamos muy autocríticos. Y yo sí quisiera aprovechar también para dar una propuesta concreta a esta mesa. Hay que crear el ecosistema. La divulgación necesita diversidad, se decía ayer, y yo estoy de acuerdo. De todas las formas caben y todas son válidas, pero entonces hay que crear el ecosistema. Yo, por ejemplo, en particular, me desempeño mucho en Internet.
Entonces yo, a nombre de mi proyecto, el proyecto SOFI, les ofrezco la infraestructura, el apoyo técnico para crear, por ejemplo, el dominio querétaro.edu, una zona neutral donde todos podamos no usar como foro exclusivo de divulgación, sino para compartir ahí lo que yo hago ya. Si yo tengo un blog, si yo tengo mi periódico, si yo tengo mis pláticas, ¿por qué no tener un entorno donde yo pueda crear ese ecosistema que es muy necesario? Entonces yo eso lo planteo como una propuesta aquí y les ofrezco del proyecto SOFI, del Centro de Geociencias, el apoyo ya de infraestructura técnica, física, para crear este dominio querétaro.edu y empezar ahí a crear este ecosistema, acordando los mecanismos y los medios, pero ya tenerlo y empezar a explorar en todas las áreas. Ya sé. Bueno, pues muchas gracias, Ulises. Esto es un poco ya concretar en eso de pongámonos de acuerdo. Y bueno, yo creo que podríamos dar por terminado si alguien no tiene otra. Para concretar, ¿qué vamos a hacer el año que viene? Bueno, le voy a dar la palabra a Mildred porque ella es la que va a decir eso. Yo solo quiero agregar, agradecerles a estar aquí en la mesa. Y bueno, pues no hay un método, hay muchos métodos. Se requiere tener un buen objetivo, se requiere ser crítico y ser autocrítico y se requiere que estemos en constante comunicación. Gracias. Bueno, pues desde aquí también muchas gracias por acompañarnos, por aceptar venir aquí con nosotros y a todos los ponentes. Bueno, yo solamente tengo un comentario, realmente no voy a decir qué vamos a hacer. No, les voy a alegrar porque acabo de redactar algo, los estuve pensando mucho, y bueno, no acabé de pensar hasta hoy, hasta por eso escribí. Entonces, lo voy a leer y ahí lo dejo. Aunque colaboramos, coincidimos en diferentes actividades de divulgación, está visto, nos conocemos unos más que otros, ¿verdad? Coincidimos, a veces estamos de acuerdo, a veces no, a veces nos criticamos, a lo mejor tendríamos que ser un poquito más críticos, ¿verdad? De decirnos realmente, oye, esto para que mejores, ¿verdad? No lo sé. ¿Estará bien seguir así, cada quien como por su lado? No lo sé. ¿O será posible organizar un grupo de trabajo? Algunos de ustedes lo propusieron de aquí, en estos 2 días, para participar de forma voluntaria, ¿no? Las personas que de veras tengan interés de participar. Desde el CONCITEC les puedo decir que estamos de acuerdo que sería conveniente formar una red de divulgadores. Desde el CONCITEC puedo sugerir eso, comentarlo, pero necesitamos que ustedes nos apoyen y nos apoyen incluso para decidir si ese es el camino o tenemos que seguir cada quien por el suyo. Creo que en lo que sí coincidimos es que todos tenemos interés por divulgar, en hacer que esto impacte de una manera pues más grande, me imagino yo, porque en realidad creo que hay en muchas de las actividades que han expuesto. Así que, ¿cómo hacer que sigue? Bueno, no les voy a decir, no lo sé. Bueno, esa plataforma que está proponiendo desde Querétaro.edu, pues ya de entrada se reunió. La segunda física, pues ya se irá planeando. Pero eso que él está proponiendo, desecharlo, sería más. No se debe ser como parte de como un resultado de este momento. Sin embargo, es muy importante la presencia física. El motor que nos una, ¿no? Y que sentemos alrededor de un café a platicar, porque creo que en la comida sacamos cosas muy interesantes, al menos en la mesa en la que yo tuve el agrado de compartir con los demás, pues necesitamos sentarnos a platicar. Yo creo que sería importante que si comenzáramos con la parte de la red que usted está sugiriendo, nada más si tendremos que saber que aparte de estar a lo mejor ahí publicando, analizando, usando lo que ya tienes todo, o sea, ¿qué más podemos hacer? Para que tú dijeras, ok, a lo mejor yo necesito 3, 4, 5 personas o 20 o 30 que somos las que estamos aquí, que trabajemos de algunas
de alguna manera con alguna metodología que tú ya estás manejando para que de esta manera podamos estar coordinados trabajando. Y sería bueno también que por parte de Concitec mientras, o sea, para no dejar como que este primer encuentro así como que en stand-by, que mientras el Concitec se vaya como trabajando algo de por qué no esta red que ya está de manera virtual, ¿por qué no irla ya formalizando, pero no dejarlo así como que muerto mientras a ver qué pasa en Concitec? O sea, comenzar a trabajar y ver que ya con hechos estamos sugiriendo o requiriendo algo, o sea, que no estamos a ver si me das, voy a trabajar, si no, no. O sea, independientemente de si me das o no, se está trabajando y por eso podemos tomarlo como sustento para poder pedir apoyo a otras instituciones o a otros investigadores o demás para poder avanzar. Y igual, o sea, es importante lo que ella comentaba de que sí, pero la presencia, o sea, también yo creo que por medio de la página web podemos hacer una calendarización de, a lo mejor no va a ser un encuentro tan formal como aquí o no de 2 días, pero sí de mediodía, donde ya podamos traer resultados de lo que hemos hecho, qué vemos bien, qué vemos mal, qué podemos cambiar y ya llegar a situaciones y a toma de decisiones ya con base en algo de lo que estamos haciendo. Igual, por ejemplo, lo que comentaban lo del INEGI, sí, que por ejemplo necesitamos saber, para divulgar la ciencia nosotros necesitamos saber qué es lo que la gente de Querétaro necesita saber. Yo creo que en esa parte podemos apoyarnos tanto, bueno, con las instituciones educativas y el INEGI para saber qué es lo que la ciudadanía de Querétaro quiere saber, y de esta manera también el siguiente encuentro que tengamos, proponer cómo vamos a divulgar esa parte. Pero ya, o sea, que a lo mejor quién tiene contacto directo con INEGI, ir definiendo esa parte, quién puede tener contacto directo con INEGI, se tienen estadísticas ya de esa parte, no se tienen. O sea, sería bueno que vayamos definiendo, por ejemplo, cierta institución educativa va a ser una parte, y para el siguiente encuentro ya va a traer estadísticas, ya va a traer algún resultado. Y, o sea, ir tomando parte cada quien y no, o sea, a lo mejor sí está bien que todos sigamos divulgando cada quien por su parte, pero sí creo yo que es importante que, independientemente de que cada quien siga difundiendo en su medio, que vayamos consolidando una plataforma y una red para ir trabajando y ir haciendo ya cosas concretas. O sea, quién toma, porque igual vamos a ir de aquí y cada quien se ve con las ideas que le surgieron y cada quien con su aportación. Pero independientemente de eso, o sea, cada quien agarre una parte y diga, yo puedo hacer esto, o yo sugiero esto y voy a hacer esto. O sea, no nada más estar hablando y hablando y hablando. Entonces yo creo que sí sería parte importante. No sé, yo creo que por mi parte, bueno, yo estoy aquí representando a UTEC y yo creo que nosotros podríamos comenzar con lo de la parte de las estadísticas, con el INEGI, consultar en el INEGI si hay ya estadísticas de esa parte, o poder sugerir que se haga una encuesta el siguiente año y de esa manera ir obteniendo estos datos. Sería mi aportación. Gracias. Buenas tardes, soy Jorge Padilla, vicepresidente de la Nacionalicit. No soy de aquí de Querétaro, pero sí soy colega de la Nacionalicit de estas dos talentosas mujeres. Y he tenido junto con Lourdes, el privilegio de que Concitec nos encargue un proyecto relacionado con el diagnóstico de la divulgación en el Estado, que tendremos ya próximamente terminado. Bueno, respecto a esto último que mencionaba la señorita, yo quisiera comentar una cosa. INEGI no tiene datos desagregados de cultura científica por entidad. Él colabora con el CONACYT para la ENECSIT, que es la encuesta nacional de percepción pública de la ciencia y la tecnología que saca el CONACYT cada 2 años, pero no los tiene desagregados. Nosotros estamos en un proyecto con el COMECIT, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, haciendo un estudio allá para poner un museo interactivo, y quisimos obtener los datos desagregados de cultura científica del INEGI. Hablé con un funcionario alto del INEGI, que es mi amigo, y ni siquiera así los obtuvimos, o sea, no los tiene, no existe. Se lo digo de antemano, no por desalentar nada, ¿verdad? Pero no los tiene.
Lo que sí se ha hecho en algunos lugares, o aparte del CIT nacional, que da resultados globales de los mexicanos, pero nada más, y que nada más se centra, como decía Lourdes, más en cuestiones de alfabetismo científico y de percepción pública que de cultura. Lo que hicimos, por ejemplo, en Michoacán fue realizar una investigación, pero con toda la barba, así como una investigación, digamos, académicamente rigurosa, sobre la percepción pública de la ciencia y la cultura, la cultura científica, y sobre todo, algo que en muy pocos estudios se encuentra, porque no está bien definido, nos basamos en un modelo que elaboramos para ello, de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Yo quisiera llamar la atención sobre este término. Mencionaba Carmen muy correctamente que nosotros estaremos muy satisfechos cuando la gente realmente lea las instrucciones de un medicamento, por ejemplo, vea si le conviene para su vida diaria, ¿verdad? Si le conviene X o Y producto o servicio, pero con base en datos de conocimiento científico, aunque sea básico, y no se pretende que toda la población sean doctores en algo, sino que la gente tenga una cultura básica suficiente para desenvolverse en este mundo tecnológico de hoy en día, ¿no? Eso es la apropiación social de la ciencia, es decir, cuando la gente se apropia de ese conocimiento básico, insisto, no necesita quizás saber de qué están formando las galaxias y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero sí necesita saber cómo puede contagiarse con un virus o cosas por el estilo. Y entonces utiliza ese conocimiento en la toma de decisiones, en la toma de posturas en su vida cotidiana. En ese momento, cuando uno dice, ya hay un buen grado de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Este estudio que hicimos apuntó mucho a eso. Sí tocó los temas de percepción, o sea, qué imagen pública en el imaginario social, qué cosa es la ciencia, la tecnología. Sí se enfocó también a cuestiones de cultura científica que van más por el aspecto de alfabetismo, de entender el rol de la ciencia en la sociedad, etcétera, de los métodos, esos que los mexicanos salimos tan mal, ¿verdad? La comprensión de métodos probabilísticos, de métodos de la ciencia, pero sobre todo se centraba en la cuestión de apropiación social de la ciencia. Y un estudio como ese en Michoacán, y estoy seguro que no en cualquier lugar, porque se refiere más a la población de la entidad, arroja mucha información para los divulgadores, porque nos dice, bueno, ¿en dónde estamos parados? Es decir, ¿con qué estamos lidiando? Yo creo que conocer a fondo los destinatarios, pero no los destinatarios nomás del taller o de la conferencia, no, los destinatarios en cuanto a contexto cultural general de nuestra sociedad, ayuda mucho, primero, pues a enfocar los esfuerzos de divulgación de cada quien, ¿verdad? Pero también ayudaría a otro nivel al diseño de políticas públicas para fomentar esa apropiación social de la ciencia y no dar palos a la piñata, ¿no? O sea, no estar así como a ver si le pegamos en un día de estos. Yo creo que es muy conveniente contar con un estudio de ese tipo aquí y en cualquier lugar. Bueno, sí, yo nada más quisiera hacer una propuesta, que aterricemos ya todo esto, que aterricemos la red de divulgación científica y de tecnología para el Estado de Querétaro, que se conforme porque este es el momento, este es el tiempo. No tenemos que ir a otras reuniones, que se conformen, que la presida el CONCITEC, que se elijan 3 vocales y que posteriormente seamos citados a una reunión para tocar los puntos más a fondo, porque si no esto va a ser desgastante, nos va a llevar más tiempo y el fruto del trabajo de este par de días pues no lo vamos a ver tan claro. Gracias. Muy bien, si ya nadie tiene otra intervención. Bueno, en esta que se hagan cursos de capacitación cada año, o sea, así como tenerlo como claro, que haya capacitación cada 6 meses, cada año,
de manera periódica para que podamos todos participar, para vernos las caras, para retroalimentarnos, ¿no? Y bueno, un espacio claro donde compartimos nuestra información es el Expositec. Hay que hacer una evaluación, de acuerdo que una vez más gente para evaluarnos y ya se pudieron, ¿no? Pero así en ese sentido de que nosotros mismos podamos hacerlo mejor, tengamos metas más claras. Por ejemplo, sé que hubo un problema este año con la situación del país y no llegaron los que esperábamos. Pero entonces tener estrategias para que esos niños lleguen, ¿no? O sea, el problema es la difusión. No hay difusión de nada. Es muy difícil hacer difusión porque mi peso es mi peso, ¿no? Y su peso es su peso. Pero si juntamos nuestros pesos, a lo mejor podemos tener espacios, ¿no? Digo, Sofi puede ser uno. Los Face están funcionando bien, ¿no? Fortalecer, no sé, tener estrategias. Yo sé que tener reuniones con grupos específicos para que de ahí todo el mundo podamos partir, porque la verdad que tenemos mucho trabajo, es bien difícil, ¿no? Aquí estamos haciendo un gran esfuerzo al estar y bueno, se valora de parte de todos, ¿no? Pero sí tenemos que tener metas pequeñas, concretas y claras, que todo el mundo podamos participar de ellas, ¿no? Y pues vayámonos a la capacitación, vayámonos al Expositec como en primer plano, y pues de modo el Expositec tiene que volver a hacer su programa maravilloso donde pues participábamos y esas cosas, ¿no? Yo nada más quisiera hacer una aclaración. Lo que ofrecí no es que fuera software, sino más bien usando nuestra infraestructura y capacidad técnica, crear el dominio Querétaro.edu, que sea neutro, completamente neutro. Así como las empresas que se han visto, se anuncian en Twitter y en Facebook, donde siempre va antes Facebook, etcétera, Twitter, etcétera. Aquí sería Querétaro Edu, WAC, Querétaro Edu, UTEC, Querétaro Edu, etcétera. Para aclarar que es un espacio neutro que trata de agrupar a todas las instituciones interesadas. ¿Tiene que ser edu o puede ser divulgación? No puede ser divulgación porque no existe, tiene que ser uno de los buenos registrados y creo que el más adecuado sería él. ¿Podría ser divulgación Querétaro o Querétaro divulgación? Se puede discutir, lo que sí en experiencia, entre más breve sea el dominio, es mejor. Y yo creo que en Edu tenemos la libertad de que ya no quedaría solo el foro de divulgadores, sino que después se puede prestar para que crezcan otros proyectos. Hay proyectos no gubernamentales, instituciones educativas que estén interesadas de alguna manera, no solo en la divulgación. Pero no es nuestra intención que sea de divulgadores. Yo siento que aquí nuestra intención es que sea de divulgadores. Ya lo demás lo generamos a través de nuestras instituciones. De hecho, nosotros, con la institución tenemos que generar otras cosas, pero esa parte, porque aquí es divulgador, es lo que entendemos. Pues se vota y lo analizamos, pero yo pienso que podría ser con Querétaro.edu sería lo suficientemente informativo, pero ustedes decidan. A mí no sé. Tal vez es que el nivel de conocimiento de la ciencia en México es tan bajo y cualquier cosa de divulgación se vuelve educativo de alguna manera, ¿no? Yo sé que son distintos, pero a este nivel tan básico, pues empiezas a generar conocimientos, ¿no? Yo voto por ver divulgación Querétaro.edu. Así lo conocieron ustedes y así lo han trabajado. Sí me ayuda. Redivulgación, Querétaro.edu. La divulgación suena más a organización. Entonces, hay que pensarlo muy bien. Es un asunto ligero porque una vez que se establece, tiene que darse seguimiento y tiene que quedar en el archivo al menos por 30 años. Bueno, pues entonces lo dejamos. Ya invertiste la etiqueta, divulgación. Lo que no queremos es etiquetar. Efectivamente, por eso pensé en Querétaro.edu. Está bien, ¿no? A ver, votemos. Lo votamos. ¿Quiénes están a favor de la propuesta de Ulises? Bueno, pues eso. ¿Alguien tiene alguna propuesta de nombre? ¿Se anota y queda? ¿Y alguna otra propuesta final para esta nueva conformación de la red? Muy bien. Bueno, entonces antes de dar fin a este primer encuentro y dar la clausura, agradecemos mucho a nuestros ponentes por
evaluación de las actividades de divulgación. Le hacemos entrega de sus reconocimientos, comenzando por la doctora María del Carmen Mora Sánchez. Muchas gracias. Un aplauso. Maestra López Guevara, muchas gracias. Al doctor Ulises Mora Álvarez. Gracias. La doctora Patricia García Forsman. Y finalmente a la coordinadora de este evento, la maestra en ciencias, Mildred Rodríguez Toledo. Y bueno, cedemos la palabra al doctor Roberto de la Llata, quien es el director del Centro Queretano de Recursos Naturales, para que dé fin y clausura a nuestro primer encuentro estatal de divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Muy buenas noches a todos. A nombre del ingeniero Ángel Ramírez Vázquez, director general de CONCITEC, me es grato darle las gracias primero por su asistencia, su participación en este encuentro y clausurar los trabajos. Para el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, la divulgación es una actividad muy importante, casi o igual de importante que lo que es el apoyo en sí a la ciencia. Sabemos que es una tarea que es poco valorada, poco reconocida, pero que a la vez es muy importante. Por eso pensamos que es doblemente meritorio que ustedes trabajen en esas actividades. Por ahí hablaban de la apropiación de la ciencia y tecnología, apropiación social de la ciencia y tecnología. Eso pues sería una consecuencia muy importante de las labores que hacen, porque cuando se tenga esa cultura científica va a ser mucho más fácil conseguir los recursos para que la ciencia pueda crecer y desarrollarse en nuestro país. Alguna vez oí a un antiguo director de CONACYT que se quejaba de que era muy difícil aumentar llegar a este famoso 1% en ciencia y tecnología, pero que en países como Estados Unidos era de lo más fácil, no tenían que hacer nada. La misma sociedad presionaba a sus representantes para que tuvieran los fondos suficientes y hicieran sus trabajos. Bueno, pues dicho esto, pues declaramos clausurados los trabajos a este primer encuentro de divulgación de ciencia, tecnología e innovación. Y esperamos que sea el primero de muchos proyectos. Muchas gracias. Presentó el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro.